presente práctica trata de un proceso de ETL en donde se utiliza la herramienta de Integration Services de Microsoft para realizar la extracción, transformación y carga de datos hacia una base de datos. En el proceso de ETL tenemos tres pasos: la extracción, la transformación y la carga de datos. Para la presente práctica tenemos que en la parte de extracción tenemos dos fuentes de datos: los ficheros de texto y los registros de una base de datos. En la transformación de datos tenemos que los datos extraídos del fichero de texto no traen ni carnet ni dicen si el curso está aprobado o reprobado. Por lo tanto, estos datos deben establecerse antes de pasar a la carga de datos. En la parte de carga de datos tenemos que los datos extraídos de los ficheros de texto y la base de datos deben ser insertados en una base de datos destino. Este es un diagrama del sistema que resume la funcionalidad completa. Se pueden ver tres grandes paquetes, en donde el primero es la base de datos de origen, y estos datos se cargan directamente a la base de datos destino. Tenemos también otro origen de los datos que vienen de ficheros planos. Estos se extraen y como estos datos no traen el número de carnet, se hace una búsqueda por nombre en la base de datos, y si el nombre coincide con el del fichero plano, entonces se coloca el mismo número de carnet. Si el nombre no llegara a existir en la base de datos, se genera un error que se agrega a la bitácora. El siguiente paso sería establecer si el alumno aprobó o reprobó el curso en cuestión. Para esto se utiliza un web service que se manda como parámetro el curso que se está evaluando y la nota, y el web service retorna si aprobó o reprobó. Luego de toda esta transformación de datos, los datos pasan a cargarse a la base de datos destino, y la bitácora que se genera se coloca en un servidor FTP. Bueno, la práctica consiste en la toma de datos de los archivos. Posteriormente se hace la toma de un carnet de un estudiante y se examina si los cursos que este estudiante ha ganado. Esto consiste en un script en donde vamos a obtener la toma del carnet. Posteriormente el data flow, en donde tenemos la carga de datos a la base de datos a partir de unos archivos. Posteriormente también tenemos la carga de los errores que se figuran en la carga de datos, se mueven al servidor FTP. Para el web service, Integration Service, existen dos formas de construir web services: a través de un web task y a través de un script. En este caso agregamos un web task solo por el beneficio de aprender. En el data flow agregamos un script para conseguir el web service, y posteriormente el resultado de la consulta se manda al servidor FTP. Nuestro script para pedir el carnet consiste en la toma de una variable. En este caso declaramos una variable que se llama carnet. Esta variable es declarada a nivel de paquete. Para consumir el pipeline, entonces primero se debe reservar la variable para que nadie más la utilice, y aquí se le envía el valor que es obtenido a través del formulario. Este formulario es aquí, y luego se libera la variable. El formulario
consiste en un simple for donde solo el único dato de entrada es el kernel. Aquí tenemos nuestras variables, en este caso utilizamos la variable kernel. Aquí manejamos la carga de datos a la base de datos, los archivos de texto de entrada. En este caso utilizamos un fuzzy loop para cargar los datos que ya están en la tabla y hacer la conexión. También poseemos un archivo de errores. Anteriormente el archivo de errores se enviaba al servidor FTP. Y aquí consumimos un web service desde un webcast. Entonces establecemos la conexión. Luego se carga el WSDL, que el WSDL es solo simplemente un archivo de descripción del web service. El web service que vamos a consumir es el beta aprobación, es de tipo servicio. De salida se me da un archivo XML que es un resultado. Ahora en nuestro data flow, a partir del campo del Kernel que habíamos solicitado anteriormente, se hace la siguiente consulta. Entonces hacemos un select asterisco from notas. Esta es nuestra tabla en donde Kernel es igual a sin interrogación. Sin interrogación indica un parámetro. Entonces a la hora de indicar aquí el parámetro, el primer parámetro equivale al primer signo de interrogación que exista. Entonces aquí escogemos la variable, en este caso el Kernel, como habíamos indicado aquí. Ahora consumimos el web service desde un script. En este caso la entrada va a ser la tabla que salga de la consulta. El script está basado en C#. También podemos cambiarlo a Visual Basic en esta parte de aquí. Entonces vamos a editar script y esta habilidad Visual donde podemos construir el script. Aquí agregamos una referencia, en este caso agregamos la referencia de nuestro web service. Nuestro web service es este, que está aquí. Está hospedado en nuestro IIS. También tenemos nuestro servidor de FTP, que en este caso utilizamos el file side Sila. Entonces para este caso agregamos nuestra referencia del web service. Este lo tenemos al explorar los objetos en este nodo, y aquí nos aparece nuestra referencia. Le damos copiar y le damos using y pegamos aquí la referencia. En este caso también utilizamos el XML para nuestro reporte. Entonces, nuestro archivo de salida, y para consumir el web service lo consumimos de esta forma. Declaramos un servicio, que nuestro servicio se llama tal aquí, el service debe existir el nombre de nuestro de aprobación y de entrada entero. Entonces de esta forma consumimos el servicio. Entonces digamos nos pide nuestro Kernel. Entonces ingresamos en Kernel para aceptar. Caso comprueba que sea tipo Kernel. Empieza a cargar los datos.
envía el archivo de FTP. Aquí empieza a ver lo de los cursos que el estudiante ha llevado. Aquí nos aparece de que el curso de área técnica complementaria 1 lo reprobó. Luego el otro curso, y luego se envía el archivo al FTP. En este caso nos marca como error, dado que los archivos en el servidor FTP ya existen. Entonces, si le damos en nuestro servidor, aquí están nuestros archivos de salida. Se llama Brian Israel, número de carnet y los dos cursos que nos aparecieron. En las recomendaciones tenemos que la bitácora debe contener un nivel de detalle adecuado, poner especial atención en el manejo de errores y su redireccionamiento hacia la bitácora es indispensable. Por otro lado, tenemos que este tipo de extracción, transformación y carga de datos debe llevarse a cabo cuando haya pocas transacciones en los orígenes y destinos de datos. Idealmente debe realizarse cuando no se esté realizando ninguna transacción sobre ellos.